Escuchando este tema de Jennifer López, podría deducirse que el invitado del día es alguna persona experta en economía, un sindicalista o un dirigente empresarial, pero no. Esta vez la protagonista es la universidad pública y sus problemas económicos. No son circunstancias nuevas y por eso las dos universidades canarias llevan años pidiendo un contrato programa al gobierno para garantizar su financiación al menos por un lustro. De momento no lo han conseguido, aunque ya ha habido contactos entre la consejera Mitalia Machín, que además va a ostentar la responsabilidad de la universidad como principal ocupación y no con educación, que va por otro lado, y los rectores. De esto vamos a hablar a partir de ahora con Lluís Ramagén, que es rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué pasa con el contrato programa que ustedes esperaban iniciar el próximo año? Bueno, el contrato programa se empezó a hablar en octubre del año pasado, después de una legislatura anunciándolo. En los últimos meses se empezó a correr para intentar alcanzar un acuerdo mediante un informe de un grupo de expertos de otras universidades españolas, pero la verdad es que no se puede cerrar un contrato programa tan rápidamente como se pretendía, y efectivamente que ha quedado un documento que creo que es una base interesante, importante, pero no es el definitivo. Y a partir del día 28 los gerentes y equipos de gerencia de ambas universidades se van a unir con la consejería a reunir y a establecer una serie de reuniones para llegar a lo que va a ser el contrato programa. Yo tenía entendido que ustedes y la Universidad de La Laguna habían cerrado, no ahora, hace muchos meses, conversaciones con todos los partidos políticos, al menos los grupos parlamentarios, y futuros, y es los futuros grupos, los anteriores y los futuros, para que no se tratara de un asunto partidario, nunca mejor dicho, sino estratégico para Canarias. Es decir, que todo el mundo comprendiese que o se actúa de esta manera o la universidad realmente va a tener serios problemas económicos en los próximos años. Lo que quiero decir, Pero Miguel, mira, si, mira lo si que... estaba Mira, si perdón, estaba todo si estaba todo resuelto o todo hablado, ¿por qué se ha ido tan despacio esta vez? pero Miguel, mira lo que más me estás preguntando. Que los rectores tenemos que hablar con todos los partidos políticos para ver si vamos a tener financiación el año que viene. Pero esto es de un país de locos, vamos. Es que el rector no tiene por qué hablar con todos los partidos políticos. Tiene que hablar primero, en si acaso, con el representante gobernante, con el consejero o el presidente. Pero esto de hacer equilibrios, como nos tocó hacer años pasados, con unos y con otros, para conseguir medio millón de aquí, de remanentes 1 millón más y tal, vamos, es que esto es kafkiano. Eh, no estamos para eso, y yo creo que no es esa la misión. Te voy a dar un dato que además voy a utilizar en mi discurso el día 27. Del año 2010 al año 2022, del año 2010 al año 2022, 12 años, el presupuesto del aula PGC ha subido 0%. Cero. Es el mismo. La inflación es del 28% y el presupuesto de la comunidad autónoma ha subido un 50%. Es que, ¿de qué estamos hablando? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿De qué partidos políticos me hablan? Es que la verdad que llega un momento que uno dice, vamos, yo no soy economista como mi amigo Fran en La Laguna, pero algo de economía sé, y sé que los números no cuadran. Esto les está obligando a ustedes, a los rectores, a preparar unos presupuestos distintos a los que eran esperados para 2024, por lo menos en la estructura. Porque Incertidumbre. Por lo que te he dicho, 0% de incremento, tenemos que construir un presupuesto en 2024 con el 0% de incremento, que es lo que estamos acostumbrados. Es decir, y esto es muy duro. Esto es muy duro porque obliga a recortes, los edificios se nos caen, tenemos una obra gracias a los fondos FEDECAN en la Facultad de Informática, bueno, que nos obliga a una inversión de más de 4 millones, porque el edificio está mal, tiene más de 40 años, está mal, y como esto pasa con otros edificios. Entonces, yo creo que está claro que el papel que tenemos las universidades en el desarrollo, en la cohesión social, y que estamos ejerciendo un papel importante a pesar de lo mal financiadas que estamos, ¿no? Entonces, bueno, no pedimos un balón de oxígeno para este año, salvar el 2024, sino que pedimos
un acuerdo para los próximos años poder trabajar de una forma razonablemente bien, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay incrementos de 2022 que no se nos han pagado todavía y que los hemos tenido que pagar nosotros. Esto de salarios estipulados por ley, ¿no? Sí, sí, si llega un momento en que el dinero no da, ¿qué es lo que hace? Bueno, no sé. ¿Pedir préstamos? No pueden ustedes pedir préstamos No, a los no, bancos. no, es que además somos una administración con un grado de ejecución presupuestaria elevadísimo, más del 90%. Es cierto que tenemos unos remanentes que nos dan una capacidad de caja importante para afrontar pagos en un momento determinado, pero que hemos podido gastar en 2022 y 2023, pero que no sabemos, posiblemente no podremos gastar en 2024. Es decir, que los ahorrillos que tenemos allí y que esto va a quedar únicamente para poder pagar, digamos, previstos, pero no para presupuesto, ¿no? ¿Cómo van a ser las cuentas de 2024 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? La que van a presentar, imagino, al Consejo Social. Estamos preparando unas cuentas iguales que las de 2023. O sea, el mensaje ha sido, no sabemos lo que pasará el año que viene y por tanto tenemos que ir a 2023. Pero es que con esto, cuando se nos dice, no, es que hay que renovar la plantilla. Bueno, ¿cómo vamos a renovar la plantilla? Es que hay que ampliar a nuevos grados. ¿Cómo podemos ampliar a nuevos grados? En el gobierno anterior, el gobierno de Clavijo, había un acuerdo para que el presupuesto de la universidad subiera igual que el presupuesto de la Consejería de Educación. No, no se cumplió tampoco. Pero bueno, ¿Habla usted del gobierno anterior, de Ángel Víctor Torres o el de Clavijo? de Clavijo el anterior. Y en el de... Ana Porque Ángel tampoco se solucionaron las cosas con el no, 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 cuatripartito no, del Pacto no, de las Flores. para nada, no, para nada. Y yo creo que fue uno de los errores que hay que reconocer de la anterior legislatura, ¿no? Digamos, el poco apoyo que se hizo a la universidad. Yo, en cualquier caso, soy optimista, porque primero pedíamos una consejería de universidades y ciencia e innovación y aquí la tenemos, con una consejera al frente que hemos tenido la oportunidad de hablar con ella algunas veces y tiene buena predisposición y entiende el problema, ¿no? Y un presidente que también se ha manifestado públicamente el otro día en La Laguna a favor de esto, del contrato de programa y a favor de la necesidad de financiar adecuadamente las universidades. Por tanto, yo aquí quiero decir que soy optimista y que pienso que las cosas van a ir bien. ¿Hay posibilidades todavía de que ese contrato de programa eh, pase por el Consejo de Gobierno, eh, digamos, antes de que se aprueben los presupuestos autonómicos? Hasta la próxima semana no va a haber una primera reunión entre ustedes, entiendo, o los técnicos o Sí. técnicos que ustedes designen, los gerentes de la universidad con el equipo de la consejería. Pero ¿creen que hay posibilidades de que todavía este año incluso puedan ustedes cambiar el presupuesto de cara a que 2024 ya empiece a ser el año 1 del contrato programa? No hay tiempo. Sería muy difícil. Lo propio es que empiece en el 2025 y dure pues por lo menos 5 años o 10 años, lo que se acuerde, ¿no? Lo importante es que cuanto antes nos digan para el 2024 con qué contamos, pero también es cierto que la misma incertidumbre que tiene este rector, pues la tiene seguramente el presidente de Canarias con el presupuesto del año que viene, ¿no? Porque posiblemente no sabe todavía la cantidad con lo que se va a disponer, ¿no? En función de muchas variables. Por tanto, tenemos que esperar y confiar en que dentro de la disponibilidad presupuestaria que tenga el gobierno de Canarias para el año que viene, pues una parte importante se corresponda con el funcionamiento de las universidades. Mientras Coalición Canaria, que es el partido mayoritario en el gobierno, ha pedido también un respaldo del gobierno de España. Usted lo estaba diciendo, hay incertidumbres, esa incertidumbre está ahí. Pero lo que piden es que se faciliten fondos en los presupuestos generales del Estado de 2023, que es dinero que estaba comprometido y que no ha llegado y que van para las universidades. ¿Cuánto se le debe a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en este aspecto?
1.400, 1.480.000 euros que están en camino. Ya ayer me llamaron del Ministerio y se está haciendo ya la transferencia. Creo que pasará por Consejo de Gobierno, pero que se va a hacer la transferencia en breve. Y hay 1.000.000 finalista y luego hay 460.000 euros más que van para investigación y cooperación, que también ya está un poco las partidas decididas, incluso hay una pequeña parte que va para La Palma, etcétera, ¿no? Yo creo que esto va a llegar justo, pero va a llegar. Pero claro, todo esto es para pagar compromisos que ya estaban establecidos en el presupuesto, porque estaban incluidos en el presupuesto de 2023. No, no, estos son, digamos, Extras. extras que se añaden posteriormente, ¿no? Y que fueron acuerdos del gobierno, entiendo del Ministerio. Del Ministerio de Universidades a nivel global hay varias Sí, partidas, hay otra partida también que estamos esperando de 940.000 euros para la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Medicina. Y bueno, hay algunas cosas todavía y que, claro, el problema es cuando hay que justificar todo esto, porque si se tiene que justificar en un plazo muy breve, no da tiempo de ejecutar, porque una licitación como mínimo son 6 meses, ¿no? Por tanto, bueno, ahí estamos. En cualquier caso, el resultado de todo esto es una lucha, una reclamación constante de las universidades a las respectivas administraciones, ¿no? ¿Hay comparaciones que ustedes, algún estudio que ustedes hayan hecho con respecto a cómo se comportan otras comunidades con sus universidades públicas? Yo pienso que la situación es bastante parecida. En algunos casos puede ser peor porque hay algunas universidades que soportan deudas importantes, nosotros no tenemos deuda. Y luego, pues lógicamente hay otras, hay una serie de universidades que son muy grandes, ¿no? Las grandes universidades van a ser muy difíciles de gestionar en el futuro. Nosotros estamos en un tamaño, yo considero que es casi ideal, ¿no? En torno a los 20.000 estudiantes es un tamaño perfecto, como puede tener Harvard o otras universidades, y tenemos que trabajar con unas cifras así. Hay la opción también de fusionarse con otras universidades, pero yo creo que tenemos un tamaño bastante adecuado para afrontar los retos del futuro. Una universidad como la de Las Palmas de Gran Canaria, con esos 20.000 estudiantes aproximadamente de capacidad, ¿cuánto dinero necesita para vivir? Pues el 1% del PIB, que es casi el 4% del presupuesto de la comunidad autónoma. ¿Y eso traducido en dinero? Unos 180, 200 millones. Eso es lo que hace falta para esto, para mantener esa universidad, para dar las clases bien, para impartir los cursos y para que la universidad funcione y no se endeude. Le pregunto por último ya para terminar con esta parte, ¿qué grado de perjuicio ha podido imprimir la constante, porque es así, aparición, irrupción de universidades privadas en este ámbito? Porque claro, hay comunidades autónomas que tienen, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, porque es la que sustenta la capital de España, tiene las universidades públicas más grandes, pero también tiene las universidades privadas más grandes. Muchas veces esas universidades se nutren también de fondos públicos o de ayudas de algún tipo. ¿Cree que esto está perjudicando también a las universidades públicas y que debería delimitarse la apuesta de la administración en ese sentido o no? Yo creo que se ha abierto demasiado el grifo en el pasado, ¿no? Se ha exagerado. No puede ser que un país como España tenga 40 universidades privadas. Esto no es un buen síntoma, ¿no? Globalmente, las universidades privadas han sido competitivas en los másteres, en los posgrados, ¿no? Es donde han trabajado más. En el grado ocupan el 22%, 21 o 22% de los alumnos, ¿no? Son casi el mismo número que las públicas, un poco menos, y tienen el 20-22% de los alumnos. En Canarias tienen el 10%, o sea, la UNA y nosotros tenemos el 90% y todas las privadas, la PSOA, la Atlántico Medio, la Europea, tienen el 10%. Porque aquí
la opción no es irse a una privada cuando uno tiene dinero o capacidad, sino que es irse a la península, irse a otra universidad. Pero lo que es muy importante es que el sistema universitario público no juega con las mismas ventajas que el privado. Es decir, yo si quiero comprar un aire acondicionado para el Paraninfo, que vale 480.000 euros, pues tengo que hacer una licitación y posiblemente esta licitación pues va a tardar unos meses, si no la hago por urgencia, que no se puede hacer siempre. Y esto pues me puede crear problemas de que luego se recurra el, el concurso y que acabe en los tribunales. Esto es lo que pasa casi todos los días, ¿no? Pero la privada no. La privada levanta el teléfono, llama a no sé quién, le encarga el aire acondicionado y lo instala en 15 días. ¿Usted se imagina lo que esto agiliza? O sea, la capacidad de acción que nos merma a nosotros todos estos procedimientos. Es tremendo, porque el aparato administrativo que tiene que haber detrás es mucho mayor, es todo muy inflado. Es cierto que esto se hace para protegerse pues, del fraude, etcétera, etcétera, ¿no? De la malversación, pero se ha ido demasiado lejos. Se ha ido casi a un nivel de inoperancia donde no podemos ni ejecutar los fondos europeos por la dificultad de administrar los mismos. Bueno, son 13 los minutos 12 prácticamente los minutos que faltan para las 10 de la mañana. Lluís Serramagén es el protagonista de la entrevista de hoy, es el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos dedicado la primera parte de esta entrevista a hablar de dinero, de la financiación de las universidades y la situación dramática que están viviendo ambas. Lo ha contado gráficamente, desde 2010 a 2022, 0% de incremento del gasto del gobierno en la universidad, en las universidades, tanto la Laguna como Las Palmas de Gran Canaria, las dos públicas, y sin embargo el presupuesto de la comunidad autónoma paradójicamente sí que ha conseguido crecer un 50%. Vamos a hablar de otros asuntos. ¿Cómo ha empezado el curso? Pues la verdad que ha empezado muy bien. Hombre, siempre hay algunos ajustes porque cuadrar pues, casi 18.000 alumnos en aulas siempre tiene algún desajuste, algún profesor, alguna cosa, pero la verdad es que bastante bien. La noticia es que hemos aumentado el número de alumnos, aproximadamente un 5% de incremento, con el 0% de incremento de presupuesto, pero estamos allí, hemos incrementado el número de alumnos y yo creo que esto es positivo, ¿no? Porque pensábamos que la universidad pública iba a perder alumnos desde antes de la pandemia, que empezaron a bajar, pero no hace ya el año pasado estamos en 4.100, el anterior en 4.050, ahora llegamos a casi 4.300, es decir, que es una buena noticia. Han irrumpido 2 grados nuevos y un máster importante, diversos másteres, pero el de abogacía y pericia, que es muy importante, y luego 2 grados de ingeniería biomédica y de ingeniería física y matemáticas, que han tenido mucho éxito, mucha respuesta. En medicina tenemos 148 alumnos, 147, hemos aumentado también 15 alumnos. ¿Es la cifra más alta de la historia en No, la Facultad de Medicina? habíamos tenido algún año 150, pero siempre por debajo. Empezamos por 52, luego subimos a 130, 150 y luego volvió a bajar a 130 porque el Verifica está en 150. Lo que es el Verifica es un poco la norma, ¿no?, que tiene el grado detrás, ¿no? Es una buena noticia porque es una de las demandas también del sector de la sanidad, que bueno que en la universidad pues se incrementaran, aunque no sea mucho, pero que por lo menos se estén acercando pues a ese rango, ¿no?, de las 150 plazas. He escuchado alguna queja interna de la universidad sobre la asignación de ciertos cargos de responsabilidad personal de administración y servicios que carecerían de la titulación exigida para ejercer esos puestos. ¿Esto es así? ¿Tiene alguna explicación? ¿Es un problema de cuadros? ¿Exactamente qué es lo que ocurre en esta cuestión? No sé muy bien la pregunta
si va en relación con el concurso de traslados o de altos cargos, no sé. Bueno, es una queja que escuchábamos en la tarde de ayer, nos decía alguien, que a mí me llegó por vía indirecta, pero sí nos decía bueno, que algunas veces ocurre, ¿no? Que hay personas que ostentan responsabilidades, eso ocurre en la administración en general, sin tener la titulación adecuada y sin embargo ejercen responsabilidades. Sí, Le bueno, pregunto si eso es así o si es un problema de que tampoco tienen personal suficiente para poder elegir o cuál es la son las cuestión. dos cosas, ¿no? Pero bueno, los concursos de traslados, la asignación de puestos va por concurso interno y por tanto no, si es un puesto para el que se necesita determinadas habilidades, no priman estas habilidades, sino que prima la antigüedad que tenga la persona para pedir el traslado, ¿no? Y esto puede crear alguna disfuncionalidad, sobre todo porque lo más complejo para una persona es reconocer lo que no es capaz. Uno puede saber más o menos lo que puede hacer, pero reconocerse a sí mismo nuestras debilidades es lo más difícil, ¿no? Y ahí sí que tenemos algunos problemas por este motivo, ¿no? Entonces se ocupan puestos de responsabilidad críticos, a lo mejor sin la debida preparación, que muchas veces no es solo preparación técnica, sino un carácter determinado, ¿no? Templado para poder aguantar el estrés de muchos de estos puestos. Tenemos gente en el PAS, en el PDGAS, con un nivel de presión importante y que trabajan mucho y muy fuerte, ¿no? Y en cambio otros sitios son mucho más relajados. Pero entonces habría que cambiar la normativa para que estos concursos de traslado en el sentido de primar más unas cosas que otras. Es decir, si se exige una titulación determinada, es de suponer que esa titulación determinada debe aparejar lo demás. Luego es cierto que no todo el mundo está preparado para afrontar responsabilidades por una cuestión de simple personalidad. Se puede ser un gran estudiante y conseguir los mejores éxitos en la universidad, pero luego a la hora de enfrentarse a una serie de responsabilidades que emanan de su grado y de su puesto, es más complicado. Lo que pasa no es un problema solamente de normas, que sí, ahí tiene que haber un pacto de Estado para esto, porque un poco este tipo de normas se adoptan con acuerdos sindicales y claro, son difíciles de modificar, ¿no? No todo lo que se acuerdo, no todo lo que se ha acordado ha sido plenamente positivo para el funcionamiento de la institución, ¿no? Y a veces, desgraciadamente, se miran más los derechos de uno que de la propia institución, ¿no? O la misión de la propia institución. Estamos ya terminando la entrevista que estamos manteniendo con Lluís Serra Magén, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A finales de verano salió el dato este del ranking de Shanghái, ¿verdad? En el que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se quedaba fuera, digamos, de ese ranking de mejores universidades del mundo. Usted dice que en realidad que nada ha cambiado, que simplemente ha habido un parámetro que nos metía ahí y ese parámetro ha desaparecido, usted lo va a contar ahora, y claro, cuando desaparece ese parámetro se sale del ranking, punto. Sí, efectivamente. Yo voy a decir dos cosas. Primero, el ranking Shanghái tiene 4 objetivos muy claros, ¿no? Que desde mi punto de vista no representan la calidad de la universidad. Número de nobles que salen o que dan clase en la misma, personas con un alto índice de citas, pero muy alto globalmente, revistas en Nature y en Science, en 2 revistas científicas muy específicas, y luego otro capítulo que engloba varias cosas, ¿no? Y todo más o menos vale igual. Entonces, claro, Harvard tiene 100, pero la 15 tiene 50 ya, o sea, están aprobadas. Y a partir de las 200 para abajo tienen menos de 1/10. O sea que es un tipo de índice que clasifica a universidades muy buenas y que tiene una capacidad de un músculo muy importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú pones los objetivos de un índice? Que la gente, las universidades se focalizan en estos índices para subir en el ranking. Entonces, si a mí la consejera me da dinero para contratar a 6 premios Nobel, yo dentro de 2 años subo 500 puntos en el ranking de Shanghái, sin problema. Entonces, ¿quiénes están subiendo? Las universidades chinas, las universidades saudíes, con proyectos específicos de financiación. Y no es que nosotros bajemos, sino que sobre todo al ellas subir de abajo arriba, porque están invirtiendo en estos indicadores, nosotros que no podemos invertir, porque ya has visto el presupuesto que tenemos, vamos bajando. Y no hemos bajado nosotros, han bajado más de la mitad de las universidades públicas españolas, ¿no?
y otra cosa, perdona, Miguel. Sí. Todo el mundo habla maravillas del ranking Shanghai, pero cuando uno va y va a comprar un producto made in China, no es justamente un producto que sea extraordinario y excelente, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Que el ranking Shanghai no se lo cree ni el que lo inventó. Es un becario que estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Shanghái y que hoy, después de 20 años, ni se lo cree, ¿no? El éxito que ha tenido, pero en realidad es un ranking malo. Es que eso le iba a preguntar. No hay escasa seriedad en estos estudios que en lugar de prestigiar, parece que es lo contrario, que desprestigian. Porque está el ranking Shanghai, pero después hay otros de otras universidades en fin, de otros lugares o de otros espacios que miden otras cosas distintas y al final Nosotros nos tenemos que medir. se es noticia, Sí. normalmente, por lo menos en Canarias, se es noticia porque salimos de los rankings, porque bajamos en los rankings, Sí, pero sí. no por lo bueno. Es decir, yo me imagino que cada vez que sale un estudio de esto, usted y el rector de la Laguna se pondrán no sé si a rezar o a implorar que no sea mucho el palo, porque si no va a ser noticia. Bueno, rezar no, pero en cualquier caso sí que tenemos que hacer una autocrítica y mejorar como institución y sobre todo reclamar que eso nos valore por nuestro fuerte, que es la, la capacidad de cohesión social, la capacidad de motor, de cambio de la propia región, ¿no? Por cada porcentaje del PIB que se invierte en las universidades públicas canarias, retorna al PIB global de Canarias un 2,5%. Es decir, que multiplicamos por 5 lo que se nos invierte. No somos un gasto, somos una inversión. Y muy buena. El otro día decía el presidente Clavijo que las universidades deben acercarse también, deben acercarse a las pymes, tener una buena conexión, precisamente para eso, ¿no? Para que lo que se imparte en la universidad, la titulación que hay, sirva para que se quede justamente aquí, enganche con el mundo laboral de verdad. Sé que se intenta, sé que se hace, sé que hay acuerdos con empresas, pero ¿podemos esperar más sobre esto? Realmente sí. Dentro del Vicerado de Investigación y Transferencia se está trabajando mucho en esta línea. Doctorados industriales, se han hecho spin-offs, empresas que están haciendo patentes a nivel global. Se está trabajando con la industria, se están organizando proyectos de emprendeduría dentro de nuestros propios estudiantes. Es decir, que hay mucho movimiento y es por esta línea donde se está trabajando. Pues muy bien, Lluís Serramagén, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, le agradezco mucho que haya venido a la radio pública. Espero que tengan muchísima suerte usted y el rector de la Universidad de La Laguna con las negociaciones con el gobierno y que por fin haya contrato programa, aunque sea desde 2025 en adelante, 4 o 5 años, los que sean, pero que puedan ustedes tener, digamos, por lo menos un horizonte un poco más tranquilizador que el que estamos viendo en este momento. Muchas gracias, Miguel, director. La verdad que es un placer estar en esta casa y agradecemos la ayuda que se nos presta. Muy buenos días y feliz fin de semana. Igualmente.